si no hay diálogo, pues tendremos que seguir luchando para que nuestras demandas se cumplan. ¿Qué piden exactamente? Bueno, yo creo que el consellero, vosotros y la población ya deben de estar cansados de escuchar nuestras demandas. Lo que pedimos es resumido, tiempo para nuestros pacientes, que decimos 10 minutos que menos, aunque cada paciente no precisa 10 minutos, cada paciente precisa unos 5, unos 15, unos 20, pero que tengamos o 30, pero que tengamos al menos un tiempo mínimo garantizado para que en ese promedio se pueda cumplir, para que cada paciente tenga el tiempo que necesita. ¿Esta concentración es solo de este centro de Galicia? No, se hace en toda Galicia, Pedíamos lo del tiempo y otra cosa muy importante, la apertura del hospital. El tiempo que tardan las citas, que tengamos la posibilidad de mandar pacientes no solo por vía telemática, sino presencialmente, y pero también las citas preferentes, que aquellos pacientes que sin tener necesidad de ir a urgencias, a sobrecargar las urgencias hospitalarias que ya están sobrecargadas, puedan ser vistos en un tiempo relativamente corto, porque su patología se agravó o debutó con una patología grave que no precisa ir por urgencias, pero precisa ser atendida antes de meses. ¿Puedes decir su nombre para que lo puedan escribir? Carmen Loureiro. Gracias. ¿Y su cargo? Ex jefa del servicio de nuclear. Muy bien. Gracias. Electo, pues no, en esa condición.